Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo video de la materia y lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Me voy a poner por acá. Ahí estoy. Bueno, entonces, estos dos enfoques son formas de llevar adelante la investigación. ¿Cuál vamos a elegir para nuestro trabajo? Depende de las características de nuestro trabajo y lo que estamos estudiando. Entonces, primero tenemos que definir el tema y del tema nos va a surgir el cómo llevarlo adelante. Uno de esos cómo es desde qué enfoque, si el cualitativo o el cuantitativo. El cuantitativo se caracteriza porque lleva adelante una medición de tipo numérica. Por lo tanto, con esos datos se puede hacer estadística. Significa que son datos que se pueden generalizar. Es decir, que podemos decir que esos datos son representativos de un conjunto de la población. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tomando una muestra de población amplia. ¿Sí? En los estudios cuantitativos las muestras suelen tener gran cantidad de casos. Este tipo de estudios también pretende ser objetivo, tiene una mayor distancia el investigador de su objeto de estudio que en los estudios cualitativos. También podemos decir que es extensivo, que tiene que ver con lo que decíamos antes de esta pretensión de abarcar grandes cantidades de población. Cuando hablamos de población, no necesariamente hablamos de toda la población, por ejemplo, de un país, sino que estamos hablando de todas las personas que entran dentro de ese conjunto que estamos abarcando en el fenómeno que estudiamos. Por ejemplo, si estamos estudiando a los docentes que trabajan en escuelas públicas de la capital federal, entonces nuestro elemento, nuestro caso de estudio son todos los docentes que trabajan en las escuelas públicas de la capital federal. Ahí no van a entrar jubilados o médicos u otra profesión. ¿Sí? Eso sería nuestra población. Entonces, cuando decimos que toma muestras amplias de la población, depende cuál es la población de nuestro estudio. Además, es probabilístico, por eso que hablábamos de que busca muestras que sean representativas de ese conjunto de población. Por eso tomamos gran cantidad de casos. La lógica es deductiva, eso significa que vamos a tomar teorías ya existentes y comprobar si se dan en la realidad con estos estudios. Estos estudios nos van a permitir comprobar o refutar esas teorías de acuerdo a los resultados. Los estudios cuantitativos suelen llevar hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son las respuestas tentativas a nuestras preguntas de investigación. Entonces, solemos elaborar algunas hipótesis que son como esas nociones previas que tenemos que creemos que es lo que está pasando con el fenómeno que estamos estudiando. Esas hipótesis después las vamos a comprobar o no. Esto de hipótesis lo vamos a ver después en otra clase con mayor profundidad. ¿Qué se realiza en los estudios cuantitativos entonces? Bueno, análisis de porcentajes, de distribución de frecuencias, de comparación de grupos, correlación entre variables. Por ejemplo, un estudio cuantitativo que podríamos hacer así puede ser en qué medida la utilización de pesticidas afecta a la población de abejas en una zona. Entonces, ahí podemos tomar, si tuviéramos la posibilidad de medir la cantidad de abejas que hay y cuando se utilizan pesticidas, podemos ver qué relación hay entre ambas variables.
Otra cuestión que caracteriza los estudios cuantitativos es que sus fases son secuenciales. El proceso de llevar adelante la investigación cuantitativa es bastante lineal. Entonces, primero vamos a tener la idea, después planteamos el problema, después vamos a elaborar el marco teórico, los antecedentes, después vamos a realizar el marco más metodológico, realizar hipótesis, vamos a pasar después a hacer el trabajo de campo, los análisis y las conclusiones, pero es bastante secuencial, paso por paso, como se ve acá en la imagen. Vamos a poner un ejemplo entonces. El ejemplo de pregunta cuantitativa es: ¿qué porcentaje de abandono hubo en el primer año de la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires entre 2016 y 2019? Este es un estudio que nos va a permitir saber qué cantidad de personas dejaron la universidad en ese periodo. No estamos indagando los motivos. Eso sería una entrevista que es más pertinente para un estudio cualitativo. ¿Se puede poner una encuesta? Motivos, sí, pero con opciones limitadas. Es mejor, para conocer en más profundidad esa cuestión, realizar un estudio cualitativo. Otro ejemplo que se me ocurre en este momento que podemos hacer en un estudio cuantitativo es pensar, bueno, el ingreso a la universidad. ¿Cuántos de los que ingresan vienen de escuelas públicas y cuántos vienen de escuelas privadas? Y hacer una comparación de ambos grupos. ¿Sí? Ese sería otro típico estudio cuantitativo. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que lo diferencia del enfoque cualitativo. ¿Cuáles son las características del enfoque cualitativo? En el enfoque cualitativo, lo que vamos a obtener como datos son las perspectivas y puntos de vista de nuestros participantes de la investigación. O sea que estamos accediendo a su subjetividad, a sus representaciones simbólicas, porque esto es lo que esas personas interpretan de los fenómenos, o cómo ellos los han internalizado, cómo los viven. Entonces, acá estamos indagando en dimensiones subjetivas. Generalmente las técnicas que utilizamos son diferentes para esto. Quizá una encuesta no es tan apropiado, pero sí hacer una entrevista. Entonces, no solo estamos realizando una práctica descriptiva, sino también interpretativa. ¿Por qué? Porque los datos que nos dan los participantes, nosotros también le damos un sentido en nuestra investigación. En el estudio cualitativo, el investigador tiene un mayor involucramiento con el objeto de estudio. En el caso de los estudios cualitativos no se realizan estadísticas porque las muestras que se toman suelen ser más pequeñas, suelen ser muestras chicas. Por lo tanto, tampoco se pretende generalizar los resultados. No estamos diciendo que esos resultados son representativos del conjunto de esa población. Bien. Como vimos que el enfoque cuantitativo tiene una secuencia más lineal, vamos a ver que el enfoque cualitativo tiene una secuencia más flexible. Por lo tanto, uno puede volver hacia atrás y corregir, por ejemplo, la pregunta, los objetivos, agregar cosas al marco teórico, etcétera, incluso cuando ya está en el trabajo de campo o haciendo análisis. En cambio, en el enfoque cuantitativo eso no es posible. Por eso podemos decir que es más dialéctico y más flexible. Estos estudios no suelen tener hipótesis, aunque sí se pueden formular. Se basa en una lógica inductiva que va de lo particular a lo general.
Eso significa que en la medida que vamos entrevistando a los participantes, empezamos a tener datos y esos datos empezamos a darles un sentido. Y cuando tenemos suficiente cantidad de datos, podemos empezar a generar teorías. Y a diferencia del cuantitativo, que era extensivo, podemos decir que el cualitativo es un enfoque intensivo, porque busca datos en profundidad. En cambio, los datos en el enfoque cuantitativo son más, pero más superficiales. Se extienden a más personas, pero obtenemos menos datos de cada persona. Acá podemos ver cómo las fases dentro del enfoque cualitativo son dialécticas. Si bien hay una secuencia lógica que se mantiene, tenemos más posibilidad de ir y volver entre las fases que en el enfoque cuantitativo. Es lógico que primero tenemos que tener una idea para después formular unas preguntas, objetivos, hacer un marco teórico y después buscar la muestra y hacer estudio de campo. Pero incluso cuando estamos buscando la muestra, haciendo el estudio de campo, podemos encontrar cosas que nos modifiquen, por ejemplo, alguna pregunta, objetivos que no hayamos pensado y los podemos adicionar. En cambio, en el enfoque cuantitativo eso no suele ocurrir, porque uno ya plantea su estudio, lo lleva adelante y verifica si se comprueba o no la hipótesis. En cambio, en este tipo de estudios, como la realidad es menos exacta que en estudios cuantitativos, entonces el ida y vuelta es mayor. Un ejemplo de pregunta cualitativa es, me voy a poner acá, ¿de qué manera las representaciones sociales sobre los roles de género inciden en la elección de carrera de estudiantes de psicopedagogía de la UAI, sede centro, según la percepción de los estudiantes? Acá, claramente, en esta pregunta, lo que estamos indagando es muy subjetivo. Estamos preguntando sobre percepciones internalizadas por los sujetos sobre los motivos por los cuales el género podría incidir o no en la elección de carrera. Entonces, claramente para esto necesitamos hacer una indagación de tipo subjetiva, tener un mayor contacto con las personas participantes de nuestro estudio, hacerles entrevistas en profundidad. Por lo tanto, es mucho más propio para un estudio cualitativo. Acá es donde quiero mostrar cómo se nota que en función del estudio que hemos decidido llevar adelante es que determinamos qué tipo de enfoque vamos a tomar y no a la inversa. Por último, quiero ver un ejemplo de pregunta mixta. En esta pregunta tenemos una primera parte que es cuantitativa y una segunda parte que es cualitativa. La primera es, ¿qué porcentaje de alumnos son hombres en la carrera de psicopedagogía de la UAI, sede centro, del año 2019? La segunda es, ¿de qué manera las representaciones sociales sobre los roles de género siguen en la elección de carrera de los estudiantes de psicopedagogía según la percepción de los estudiantes? Como podemos ver en esta pregunta combinada, la primera parte implica necesariamente un dato numérico. La segunda, sin embargo, apela a datos subjetivos. Por eso estamos trabajando acá con un enfoque mixto. Bueno, hasta acá llega el video. Estas fueron las diferencias principales entre ambos enfoques. Este tema lo vamos a seguir trabajando, vamos a hacer unas actividades. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.